Bienvenidos chicos a una nueva clase de Python 3. Hoy toca ver los bucles. ¿Qué son los bucles o iteradores? Pues son fragmentos de código que se van a ejecutar un número determinado de veces hasta que se cumpla una condición. Tenemos dos tipos de bucles. Por un lado los bucles for y por otro los bucles while. La diferencia entre uno y otro es que el bucle for de alguna manera sabemos cuántas vueltas va a dar, cuántas veces se va a ejecutar ese código, mientras que el bucle while se va a estar ejecutando hasta que se cumple una condición que a priori no sabemos en qué momento va a parar. Vamos a ir viéndolo mediante ejemplos. Lo primero que vamos a hacer, he copiado aquí un trozo de código, es crear dos arrays, que ya los archiconocemos. Tenemos un array meses, o una lista meses, con todos los meses del año. Y otro array que hemos creado pues con números enteros. Vamos a ver primero el bucle for. Si ponemos for m, que podemos utilizar cualquier tipo de letra, in meses, dos puntos, y después ponemos un print, ahora explico exactamente qué es esto. In m, con este simple código lo que le estamos diciendo es lo siguiente: para cada elemento m, que se puede llamar p, i, j, x, como queramos, o incluso una palabra, en que se encuentre dentro de meses, imprime ese elemento. Es decir, va a estar ejecutando, va a estar mirando este array uno por uno, va a ir recorriendo cada una de sus posiciones, la posición 0, la 1, la 2, recordamos, y posteriormente dentro de ese for vamos a ir imprimiendo lo que hay en esa posición. Es fácil, vamos a ejecutarlo y veréis el resultado. Vamos en grande. Aquí tenemos el resultado. Todos los meses del año. Fijaros qué sencillo código. Para cada elemento m, o como os he dicho, en vez de m vamos a ponerle jkl, para que veáis que puede ser cualquier cosa. Para cada elemento jkl, por ponerle una tontería, que se encuentre dentro del array meses, imprímeme cada una de esas posiciones. Entonces esto va a estar dando vueltas, va a ir recorriendo este array e imprimiendo cada una de sus posiciones. Como veis, exactamente obtenemos la misma salida, da igual que le hayamos cambiado el nombre del iterador, de la variable que tenemos que tener aquí, el resultado es exactamente el mismo. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo con el segundo array que tenemos, número. Vamos a decirle que para cada elemento n que se encuentre en el array números, vamos a hacer una suma. Ahora voy a explicar qué es esto de más igual n. Bueno, tenemos que declarar primero la variable suma. Ahora os explico lo que voy a hacer. La variable suma es igual a 0. Lo que quiero hacer es sumar todos los elementos que hay dentro de este array, que son números enteros y por tanto los podemos sumar sin ningún problema. Entonces voy a crear una variable suma que al principio va a hacer 0. El array podría estar vacío. Entonces con este iterador lo que estamos haciendo es decirle, para cada elemento que se encuentre en el array números, súmalos. ¿Qué significa esta línea de código que he puesto aquí? Bueno, esto no lo he explicado, pero vamos a verlo. Esto se utiliza mucho en iteración, cuando tenemos que sumar un valor por sí mismo y sumarle otra cantidad, lo normal sería poner suma es igual a suma más n. Bien, esta frase, esta línea de código, significa lo mismo que esto. Pero para no repetir la palabra suma es igual a suma, es decir, a su propio valor más un valor n o más 1,
se coloca de esta manera. Es decir, que esta línea de código significa suma es igual a suma más el valor de n. Es exactamente lo mismo. Y una vez que tengamos el resultado, se va a almacenar todo en la variable suma, solamente nos falta imprimirlo. Print suma. O podemos ponerle, bueno, formatear un poquito la salida. El valor de la suma de los elementos del array es, y ahora ponemos una coma, suma. El resultado me va a salir aquí, porque esto va a ir almacenando datos, pero no imprimo nada, entonces no se va a ver nada en el programa. Vamos a ver al ejecutarlo. Debería imprimir primero todos los meses, porque ese código todavía lo tenemos, y lo siguiente que ha hecho es el valor de la suma de los elementos del array es 200. Es decir, ha sumado cada uno de estos elementos y los ha almacenado en la variable suma. Fijaros, el for lo que está haciendo es dar vueltas, recorrer este array hasta que llega a su última posición, porque lo que está diciendo, esta es la condición de salida. Para cada elemento que se encuentre en número, solamente va a coger los elementos que hay en este array. Cuando llega aquí al final, ya no sigue dando vueltas, no sigue sumando nada. Por tanto, con el bucle for, sabemos de esta forma que va a dar tantas vueltas como elementos tenga el array. Otra forma de recorrer el array meses podría ser de la siguiente forma. Con esto estoy recorriendo sus índices. He pegado aquí parte de un código que tenía preparado, donde dice, para cada elemento X que se encuentre en el rango, esto es una función nueva, la función range, esta de aquí, se le introducen dos elementos, un elemento inicial y un elemento final. Entonces, el bucle for va a estar dando vueltas, se va a estar ejecutando desde este inicio hasta este final. En el caso del array meses, está calculando mediante la función len meses, len calcula la longitud de un array. Entonces, realmente este código dice lo siguiente: para cada elemento que se encuentre en el rango de 0 hasta la longitud de este array, que son 12, realmente este len meses corresponde a un 12, pero calcula en tiempo de ejecución qué cantidad de elementos hay en este array. Entonces va a dar 12 vueltas. Este for va a dar 12 vueltas. Va desde 0 hasta la longitud que tenga el array, que lo devuelve como un número entero. ¿Para qué me vale este bucle for? Pues para saber no solamente el elemento o imprimir el elemento que hay en una posición determinada, sino también su posición. Si veis aquí dentro del bucle for, he puesto un print donde primeramente indico cuál es la posición, que la posición la va a llevar X, porque este es el contador, este es el que va a estar dando vueltas. La primera vuelta X vale 0, la segunda vuelta X vale 1, la tercera vuelta vale 2 y así sucesivamente hasta que llegue al último mes, a la última vuelta. Que realmente la última vuelta no es un 12, es un 11, porque os vuelvo a recordar una vez más, los arrays comienzan por 0, su primera posición. Por eso hemos puesto que el bucle for de una vuelta, de vueltas desde 0 hasta la longitud del array, que serán 12. Por tanto, va a dar 12 vueltas. Vamos a ejecutar el código. Y como podemos comprobar, aquí obtenemos posición 4, posición 5, bueno, no salen las anteriores porque se han quedado en la parte de arriba, pero que aquí tenemos la impresión de lo que es la posición y el valor de cada uno de los meses. Bueno, ya he solucionado lo que es la revisionado. Vamos a ejecutarlo nuevamente.
Y como veis aquí sí aparecen ya cada posición. Posición 0, el valor enero. Posición 1, el valor febrero. Posición 2, el valor marzo. ¿Veis? Recorre todo el array desde su posición 0 hasta la posición número 11, que es donde tiene diciembre. ¿Por qué empieza en el valor 0? Esto es lo que tenemos que controlar. Entonces, lo vemos rápidamente una vez más para que quede claro. Este bucle for, en este caso lo recorremos dependiendo del número de elementos, pero además utilizamos esa posición para imprimirla. Le damos un rango de 0 al número que queramos y va a estar recorriendo, dando vueltas dentro de este rango, del 0 al 12 en este caso. Entonces, la primera vuelta imprime posición X, X vale 0, luego va a imprimir aquí un 0 y después va a imprimir el valor de meses X. X no valía 0, pues meses 0, accedemos a la posición de enero. La segunda vuelta, posición valdrá 1 y valor será de meses 1. ¿Qué es meses 1? Febrero. Y así sucesivamente. Bueno, ha llegado el momento de rizar un poquito más el rizo y vamos a hacer algo un poquito más interesante. Por ejemplo, vamos a utilizar la función for para calcular el factorial de un número. ¿Sabéis lo que es el factorial de un número? Bueno, pues yo os lo digo. El factorial de un número es algo tan sencillo como esto. Por ejemplo, si queremos calcular el factorial del número 5, sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. El factorial de 7, pues lo mismo, 7 por 6, por 5, por 4. Como veis, esto es fácil hacerlo con una iteración. Eso es calcular el factorial de un número. Por tanto, comenzamos. Lo primero, vamos a asignarle a factorial, vamos a crear una variable factorial igual a 1, que va a ser el primer elemento que se va a multiplicar. Después vamos a solicitar, como ya sabemos utilizar la función input, que es para solicitar el dato de un usuario, vamos a grabar un número, una variable que le vamos a solicitar con este input. Introduce un número para calcular su factorial. Con esta línea estamos solicitando al usuario que introduzca un número y lo va a almacenar en la variable número. Y ahora, utilizando el bucle for, digo, para cada elemento en X, por ejemplo, para cada elemento de X que se encuentre en el rango entre 1 y, bueno, como número es cuando nosotros solicitamos a un usuario mediante el comando input que introduce algún dato, este dato es una cadena. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esa cadena mediante la función int en un número. Int número más 1. Esto es porque se ejecuta cuando el bucle for le damos un rango, va a ejecutar desde el número 1 hasta el número que le hemos dado menos 1. Por tanto, siempre hay que ponerle más 1 para que se ejecute, porque siempre el bucle for comienza por 0. Con lo cual siempre hay que ponerle aquí más 1 para que dé el número de vueltas que necesitamos. 2 puntos y dentro pondríamos de dos formas, o bien factorial, ahora lo explicamos mejor, ¿vale? Factorial igual a factorial por X, que es el número que está dando vueltas. Y por último, imprimimos el número factorial, que es el resultado total. Y esto tiene que estar fuera del bucle for, evidentemente. Cuando termine de iterar, de dar todas estas vueltas, nos dará el resultado aquí en factorial. Vamos a ver este código más tranquilamente. Lo primero, a factorial, la variable factorial le doy el número 1, porque nosotros vamos a hacer la multiplicación al revés. Si por ejemplo en este input le damos el número 3, este bucle for va a hacer lo siguiente. Va a ir desde 1 hasta el número 3. Desde 1 hasta el número 3. Entonces la primera vuelta
factorial será igual a factorial que valía 1 en la primera vuelta por 1. En la segunda vuelta, factorial va a ser igual a factorial por 2. ¿Qué tenemos en factorial? Un 1. Pues 1 por 2 es 2 y se vuelve a almacenar en factorial. A la siguiente vuelta ya factorial vale 2. Estaríamos ya, pero x valdría 3. Con lo cual sería factorial igual a factorial, que valía 2, por x, que en este caso vale 3. Y aquí acabaría el bucle, porque habría dado 3 vueltas, el número que le hemos introducido, y por último imprimimos el factorial. Vamos a ver si esto funciona. Ejecutamos el archivo. Imprimirá todo lo anterior y aquí se para el programa y nos dice introduce un número para calcular su factorial. Por ejemplo, el factorial de 3, que es 6. ¿Veis? El resultado correcto, un 6. Vamos a volver a ejecutarlo y vamos a introducir otro número, por ejemplo, el factorial de 5. Ahí lo tenemos, 120. Podéis hacer el cálculo vosotros y ver cómo efectivamente calcula el factorial. Repetimos una vez más. Mediante un bucle for, lo que estamos haciendo es dar vueltas. Si le hemos introducido el número 5, esto va a dar 5 vueltas el bucle for y va a ir multiplicando ese número, porque al principio x valdrá 1, después x valdrá 2, en la siguiente vuelta x valdrá 3 y se va a ir multiplicando con lo que hay en factorial. Os recuerdo que en vez de poner factorial igual factorial por x, esto, para que quede más chulo, se puede poner por igual, que es exactamente lo mismo. Factorial por igual x es lo mismo que factorial, es igual a factorial por x. Ejecutamos el código para que veáis que se cumple exactamente igual, 120, perfecto. Pero todavía podemos hacerlo más interesante. Ya podemos ir mezclando todos los conocimientos que tenemos anteriores. Vamos a hacer, en vez de hacerlo de esta manera, vamos a hacer una función que nos calcule el factorial y así utilizamos lo que son las funciones y utilizamos el bucle for. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí arriba una función, recordamos que es con la palabra def, función calcular factorial. Y le vamos a pasar un número n a esta función. Después vamos a copiar este código, lo vamos a copiar, bueno, vamos a indentarlo aquí dentro, para que esté dentro de la función. Al hacer esto, todo este código va a estar dentro de la función. Vale, creamos una función que haga exactamente lo mismo. La función factorial va a recibir un número n con el cual vamos a operar. Entonces aquí ya no tendríamos que introducir el número, o sea, calcular el factorial. Nosotros lo que vamos a hacer es mandarle directamente el número y tiene que calcularme el factorial. Entonces esto de aquí lo vamos a quitar y lo vamos a sacar fuera, ¿vale? Para llamar aquí a la función. Porque la función lo único que tiene que hacer no es pedir datos ni imprimir datos, simplemente calcular un factorial y sacarlo de aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La función recibe un número n, que es el que tenemos que calcular el factorial, ¿de acuerdo? El cálculo final del factorial aparecerá aquí en factorial igual a 1. Entonces, en este caso tendremos que cambiar el bucle for y poner para cada elemento x, que este sigue igual porque es el iterador el que va a ir dando las vueltas, en el rango entre 1 y número no, porque aquí número no aparece por ninguna parte, será n, el valor que le hemos pasado a la función como parámetro. Entre 1 y n y el valor que le hemos dado. Calcula el factorial. Aquí hace el cálculo del factorial y una vez que se ha terminado de calcular el factorial, fuera de ese bucle for hacemos un return y devolvemos factorial. Devolvemos factorial. Esta función debería de calcular el número factorial. Recibo el número n
hace el cálculo con el bucle for que ya habíamos creado anteriormente. Hemos aprovechado ese código. Y desde aquí, ahora fuera de esta función, vamos a solicitar solicitar datos y a llamar a la función calcula factorial. Entonces introducimos un número en el input y llamamos a la función calcular factorial de ese número. Por tanto, directamente en la función print, que es la que me va a calcular el factorial, la que me lo va a imprimir, perdón, llamo a calcular factorial y le paso el número que acabamos de pedirle al usuario. Fijaros, imprime. Así es como se va programando para que el código tenga un sentido, para que sea fácil leerlo. Esto dice imprime calcular factorial del número que acabo de solicitarle aquí al usuario. Vamos a ver si funciona. Ponemos en grande. Aquí se para. Introduce para calcular el factorial. Vamos a poner, por ejemplo, 6. Y aquí tenemos el resultado. Ha llamado a la función factorial. En esta línea de aquí se llama la función factorial pasándole como parámetro número que se le hemos solicitado aquí al usuario. Entonces, esta llamada factorial se va a esta parte del código que no se ejecuta hasta que no la llamamos en este lugar. Pasamos aquí y le pasamos n, realmente va a contener el valor del número que le acabo de pasar. Y hace la función factorial aquí, con el bucle for. Una vez que ha terminado, en vez de imprimirlo, devolvemos el número. Y después haremos lo que queramos con él, porque no simplemente tenemos que imprimirlo siempre por pantalla, sino que a veces pues, lo necesitamos para hacer cualquier otro tipo de cálculo. Así el programa nos queda mucho más elegante y evidentemente más funcional por si tengo que utilizar esa función factorial en algún otro lugar de mi programa. Bien, vamos a pasar ahora al bucle while, que es también muy sencillo. Su sintaxis sería la siguiente. Mientras while se cumpla una condición determinada, se ejecuta un código. Ya está, así de simple. Mientras se ejecute esta condición, o mientras, esta condición sea verdadera, ejecutamos el código que hay dentro del while. Así de simple. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a eliminar esta parte del código que ya no la necesitamos. Vamos a crear un fichero nuevo mejor. Vamos a llamarlo while, por ejemplo. While.py. Vamos a copiar de aquí y vamos a aprovechar los arrays. Aquí. Lo copiamos. Meses. Y vamos a copiar un código que tengo aquí preparado para que veáis. While, muy sencillo. Vamos a ver lo siguiente, este código de aquí. Con esto pretendemos hacer lo mismo que con el bucle for, es recorrer todo el array meses y vamos a ir imprimiendo cada uno de sus valores. ¿Cómo lo hago? Primera línea, n es igual a 0, n va a ser el iterador, lo que va a ir dando vueltas y lo que el valor de n va a determinarme cuándo salimos de este bucle. Mientras n, esto dice, mientras n sea menor que la longitud, porque os acordáis que la función len, que la hemos visto anteriormente aquí, calcula la longitud que tiene este array, en este caso la longitud sería 12. Entonces, mientras n sea menor que la longitud del array, vamos a imprimir esta posición, imprimimos meses en la posición n, es decir, primera vuelta, fijaros, n vale 0. Mientras n sea menor que la longitud de meses, que en este caso es 12, en la primera vuelta n vale 0 y como n vale 0 es menor que 12, ¿cierto? Entonces entramos en el cuerpo del bucle. Una vez que estamos aquí dentro, ¿qué le decimos? Imprime de la variable meses, de la lista meses, la posición n, que va a ser la posición 0 en la primera vuelta. Entonces va a imprimir en n. Esta línea de después es muy importante. Esto es igual a n
es igual a n más 1, es lo mismo, es decir, le estoy sumando a n un valor, voy sumándolo de 1 en 1. Entonces, damos otra vuelta, n ahora vale 1. ¿Es menor que los 12 meses, que la longitud del array, que son 12? ¿1 es menor que 12? Sí, por tanto, volvemos a entrar al cuerpo de while y imprimimos meses. Ojo, ahora n vale 2, vale 1, es n1. Estaremos en febrero, meses 1, imprimiría febrero. Ahora n es igual a n más 1, es decir, que ahora n vale 2. Volvemos a dar la vuelta. ¿2 es menor que 12? Sí, entonces imprimo meses de n, y n vale 2, hemos dicho. Y como los arrays comienzan por 0, 0, 1, 2, imprimiría marzo, y así sucesivamente. ¿Qué ocurriría si quitamos esta línea de aquí? Que el bucle sería infinito, porque todo el rato estaría dando vueltas sin parar, esperando a que esta condición rompa ese while y salgamos de este bucle. Vamos a ejecutar este código. Ejecutamos y debería de imprimirme una lista con todos los meses, efectivamente. ¿Veis? Vamos dando vueltas hasta que llega un momento en que n vale 12 y entonces n ya no es menor que meses, que la longitud de meses. Es igual, no es menor. Vamos a elaborar otro ejemplo con el bucle while. En esta ocasión vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger cada una de estas palabras que contiene array o la lista meses y las vamos a ir agregando una a una a una frase donde vamos a tener todos los meses juntos en una misma variable. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. N igual a 0. Este va a ser nuestro iterador. Vamos a crear una variable frase que esté vacía. Esto es una cadena vacía. Cuando, entre comillas, no ponemos nada, creamos una variable frase en cuyo interior hay un string, un tipo string, pero que está vacío. Ahora mismo no hay nada. Y ahora, con el bucle while, ponemos mientras n sea menor que la longitud de nuestro array meses, hacemos lo siguiente. La frase, que estaba vacío en la primera vuelta, le sumamos frase, es decir, frase es igual a frase más, meses más meses de n más un espacio. Ahora, n es igual a n más 1. Podemos poner n más igual a 1. Con esto hacemos n igual a n más 1. Es decir, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Inicializamos n a 0. Frase como una cadena vacía. Este while va a estar dando vueltas mientras n sea menor que la longitud de la array meses, va a estar dando vueltas, n a cada vuelta vale 1 más, y vamos a concatenar cada una de estas palabras dentro de la variable frase. Es decir, la primera vuelta, frase contendrá enero, más un espacio. A la siguiente vuelta, como n vale 1, contendrá enero, que lo tenía anteriormente, con un espacio, más febrero y otro espacio, y así sucesivamente. Para que veamos el resultado, una vez que acabamos el while, con la función print, frase, y vamos a ver el resultado. Ejecutamos el archivo y debería demostrarnos, como veis aquí, en vez de en este formato, enero, febrero, marzo, abril, todo en una sola cadena. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hemos ido concatenando, hemos aprovechado nuestra vuelta del bucle while para ir concatenando
cada una de estas palabras dentro de la variable frase. Por último, vamos a volver al bucle for, que tengo aquí un ejemplo preparado, para ver otro tipo de funcionamiento. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Creamos una variable que se llama tabla Unicode, completamente vacía. Es una cadena vacía. Y con el bucle for estoy diciendo que n va a tomar los valores desde 1 hasta 126. Desde 1 hasta 126. Es decir, este bucle va a dar 126 vueltas. ¿Qué va a hacer durante esas 126 vueltas? Pues a la tabla Unicode, que en la primera vuelta estaba vacía, le va a agregar esta función string n. Significa que va a convertir el valor de n, que es un número entero, en un string, en el string que le corresponde en la cadena Unicode. Después se le agregará 2 puntos y después ejecutamos la función chrn. Es decir, lo primero que hacemos es convertir n en una cadena, porque estamos concatenando. Fijaros que n en este bucle es un valor entero, que va del 1 al 127. Entonces, para que podamos concatenarlo con una cadena y almacenarlo en la variable tabla Unicode, con esto convertimos ese valor de n, ese valor 1, en un 1 pero de tipo cadena. Recordar que no es lo mismo 1 que 1. Esto es un número entero y esto es una cadena de un carácter con el número 1. Son cosas diferentes. Esto es lo que hace esta función. str es una función nueva y que me ha parecido interesante meterla en el tema este de los bucles. Y esta función de aquí, la función chr, lo que hace es convertir un número entero dado. Es una función que al darle un número entero te lo convierte a su código en Unicode. Es decir, chr20 pues tendrá un carácter determinado. Entonces, al final de todo, imprimimos, cuando acabe este for, imprimimos la tabla Unicode, que contendrá una concatenación con todos los valores desde el 1 hasta el 127 de la tabla Unicode, y los va a ir mostrando. Vamos a verlo. Ejecutamos. Y aparte de obtener los resultados de anteriormente, de enero, febrero, lo que hemos hecho antes con los bucles while, aquí tenemos los caracteres Unicode. Por ejemplo, el carácter 1 corresponde a esta carita, el 2 a esta, el 3 a un corazoncito, el 4 a un rombo y así sucesivamente. ¿Veis? Aquí tenemos todos los caracteres Unicode. El 19, este símbolo, el 20, este símbolo, correspondiente a la tabla Unicode, la cual podéis encontrarla buscando en cualquier buscador de internet. Podéis encontrar cuáles son los valores de la tabla Unicode. Y esto es lo que hace nuestro bucle for. Y para finalizar os voy a poner un ejercicio para que realicéis con bucles, que será el siguiente. Vamos a realizar una función que reciba como parámetro una lista o un array de números enteros y devuelva otro array que contenga el cuadrado, es decir, un número n elevado a 2 de cada uno de esos números, y posteriormente lo imprima por pantalla. Para ello, y como pista, será necesario utilizar la función def, el método append de los arrays y el operador para calcular el cuadrado de un número, que ya lo vimos anteriormente. Es evidente que este ejercicio me gustaría que lo pudierais hacer tanto con un bucle for como con un bucle while. Espero que no sea muy complicado y si tenéis cualquier duda me lo comentáis. Nos vemos en el siguiente vídeo.